Agua pura, agua nuestra. 23 11 11 11. No hace ni 20 días. El 8 de abril pasado, un individuo bien vestido, de unos 40 años, que saltaba de una fila a otra frente a los cajeros de la sucursal del Banco República de Paso de la Arena, identificó a una mujer que acababa de cobrar $5.000. Eran de una sucesión y con ellos salió del banco. El sujeto la siguió en su auto mientras en una moto de alta cilindrada un cómplice hacía lo propio. Cuando la señora se bajó en su casa en el barrio de La Aguada, fue ya consolidada como una víctima. Uno de los delincuentes se bajó de la moto y le arrancó la cartera con el dinero mediante golpes y forcejeos. Claro que es un caso similar al de la salidera bancaria, de la cual también hablamos hace unos días y que tenía que ver con aquel señor que había sacado 60.000 pesos con el fin de sorprender a su familia y reponer el microondas de su casa y empavonar una bicicleta, un cuadro de bicicleta viejo de sí mismo que tenía para compartir con su nieto. Ambos parecen ser similares a la hora de llevarse adelante como delitos, pero la justicia y sobre todo la fiscalía ha procedido de manera diferente. Presente el invitado. ¿Cómo le va, fiscal Gustavo Zubia, doctor Gustavo Zubia? ¿Cómo anda, profesor? ¿Cómo anda? Muy Yo bien. habitualmente mal, pero... ¿Por qué anda mal, habitualmente mal? Y por los problemas que tenemos, que hoy me imagino vamos a charlar largo y tendido, de las dificultades del sistema procesal penal, del sistema penal, de la legislación en materia penal, de la captura escasa de delincuentes, del sometimiento a proceso con grandes dificultades y sin prisión en muchos casos, así que cuando uno ve ese panorama, uno puede decir que anda bien. Está bien, pero para empezar por el caso... Terminé el turno ayer, además, Así que... Lo cual ratifica lo que le acabo de decir. En el caso este de la salidera de la Ciudad Vieja, allí lo que pasó fue que hubo una conferencia de prensa de la Suprema Corte de Justicia y después tuvo que mandarle la plana. Es decir, fue un problema, un error judicial al imputársele erróneamente un delito o al no imputársele a una persona. Es decir, eso es materia de interpretación. Si podía suponer el chofer, por ejemplo, le van a robar dinero a un señor que sale de un banco. Pero es posible que alguien piense que no va de suyo, que iba a haber una rapiña, que iban a pensar que el señor le iba a dar el dinero en la mano a los ladrones. Ese tipo de cosas es lo que la gente no entiende, fiscal. Es decir, nadie pide que haya ejecuciones ni gatillo fácil, ese es otro tema. Pero por lo menos que cuando parece obvio que hay una asociación para delinquir y que el chofer del auto algo tiene que ver con la rapiña consumada, por lo menos se aplique la ley, no que se le aplique el doble, pero tampoco que se le aplique la mitad. Usted se acuerda de Mafalda, sí. Hablaba de lo urgente y lo importante. Lo que usted me está planteando puede ser urgente, puede ser en este momento llamativo, pero afecta a personas, fiscales, jueces y eventualmente otros operadores con temas concretos en los cuales han tenido que tomar decisión y yo no puedo hablar de lo que ha realizado un colega ni juzgarlo, inclusive, entre otras cosas, porque podría llamar mañana o pasado, podría estar llamado a tener que intervenir. Pero eso sí es lo urgente. Ahora, lo importante es todo lo que rodea a estos procesos y por ahí sí podemos charlar mucho y concretamente en el caso en el que yo intervine, que fue el que comenzaron ustedes ahí citándolo. está. Si nos vamos a ese caso, sería importante decir que ante un caso similar ya sabemos cómo funcionó la Fiscalía y posiblemente la Justicia, pero usted sintió que tenía todos los elementos. Vamos a quitarle lo del caso similar y vamos a hablar de un caso más entre miles de casos donde hay incluso conceptos divergentes. Lo único que tomo de lo que ustedes me han planteado hasta ahora es conceptos jurídicos divergentes, conceptos de aplicación legislativa divergentes, posibilidades humanas divergentes, porque no es lo mismo que lo opere el médico González que lo opere el médico Martínez. Muchas veces decimos, ¿por qué un fiscal o un juez una cosa? Y nos olvidamos que cuando vamos a la mesa de operaciones tenemos a Martínez, a González o a Pérez, que son tres opciones. Y a veces nos puede ir bien con uno y nos puede ir más o menos con el otro. La prueba, por ejemplo, puede ser distinta en un caso que en otro. No solamente la prueba, sino que también los aplicadores del derecho somos seres humanos y no aplicaríamos aquella película de Sylvester Stallone, el juez, que tocaba una serie de resortes y le daba la sentencia que en un 99.9 era
culpable y la ejecución de inmediato. Pero de ufano de irme a la tumba sin haber visto una sola película del señor Stallone. Pero sigamos adelante, señor fiscal. He visto películas de Stallone sigamos y he adelante, visto películas señor fiscal. de Charles Bronson también, no sé si usted recuerda. Charles Bronson sí, la memoria sí, pero estaba como mejor terminado, señor fiscal. Bueno, algunos dicen que no estaba ni terminado, pero en fin. Bueno, pero yendo a los temas concretos. Sí, cómo no. El problema que a mí me aqueja generalmente es que tenemos un régimen legislativo, más que nada, de una benignidad extrema. En materia de menores infractores, hace algunos años, me acuerdo que conversaba como ahora con ustedes e insistía en aquella benignidad del Código General del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que era una maquinaria muy perfecta en cuanto a conceptos jurídicos, pero el tornillito vital, que era la punición, se lo habían olvidado. Entonces el menor infractor no tenía ni mínimos ni máximos. Hace 4 años, en el 2011, 2012, 5 años, se logró que se aplicara determinado criterio básico rector, que es un mínimo de 12 meses para los delitos gravísimos. Y con eso, durante estos últimos años... Eso fue por consenso, si no me equivoco, ¿no? Fue un proyecto del Poder Ejecutivo y luego hubo consenso y no se votaron otras aristas de ese proyecto, entre ellas la de impulsar una elevación de los años de posible reclusión para menores infractores hasta 10 años, que hoy está también arriba de la mesa. El problema es que ciertas cosas como que llegan tarde y nos vamos dando cuenta a medida de que los insucesos se van produciendo. Claro, ahora Pero vamos a cerrar con la salidera bancaria. Sí. Por favor, señor fiscal, ¿a usted la le salidera dio...? bancaria es simplemente un caso más entre los múltiples casos que tenemos cotidianamente. Para empezar a generarles un poco una urticaria en cuanto a la interpretación de los hechos. Por ejemplo, el delito de arrebato, que es un hurto mediante violencia sobre la cosa. Yo le tiro con la cartera fuertemente y la puedo llegar a tirar al piso. Discutimos los abogados que si la violencia es sobre la cosa, aunque la consecuencia sea sobre la persona, eso es arrebato. Puede ser procesado sin prisión. Y los mismos abogados discutimos que si la violencia, en lugar de ser sobre la correa, es sobre su brazo, es rapiña y puede tener un mínimo de 4 años. Y esas son las discusiones que nos ocupan para que vean también ustedes, muchas veces, la diferencia de criterio que puede haber entre 1 centímetro de la correa de la cartera y el hombro de la persona. En este caso fue una rapiña y la rapiña provoca entonces que sí o sí el procesamiento sea con prisión. Ahora, 4 años de prisión, está bien, no es un tema que no le planteo el debate, sino que 4 años de prisión no me parece que sea una pena corta para una rapiña. Bueno, la rapiña implica violencia sobre la persona. Las consecuencias de las rapiñas cuando se ejercita violencia con las personas, muchísimas veces, ustedes lo han comunicado en centenares de veces, terminan en el homicidio de la persona a la cual se está atacando. Así que la rapiña es uno de los delitos más deleznables en todas las civilizaciones porque implica la violencia para obtener el bien. Muchas veces el homicida tradicional, llamémosle así, que mata en una confusión emocional de su vida, puede llegar a ser de las personas más tranquilas en una cárcel. En cambio, el homicida que proviene de la rapiña, el que mata para obtener un beneficio económico, puede llegar a ser una de las personas más conflictivas en una cárcel. Así que cuidado, que la rapiña es un delito pluriofensivo, es un delito gravísimo y en este momento yo creo que es el delito que nos asola como sociedad. Bien. Le ponía esa disquisición entre lo que es un arrebato y lo que es una rapiña para que vean ustedes cómo el médico Martínez o el médico González puede interpretar diferente la enfermedad. Yo no estoy tan de acuerdo en ese ejemplo, pero se nos va a ir el tiempo en la discusión y me parece muy válido su ejemplo. Digo, el de los médicos, porque ahí entra el ser humano. Y ustedes tienen protocolos, y los médicos capaz que tienen como que la mano. No, nosotros tenemos protocolos, tenemos una norma, pero tenemos una norma legislativa que es tan flexible, tiene tantos agujeros el balde donde los pescados se ponen para hacer un símil que no quiere ser desdoroso, pero trata de ser eficaz. Tiene tantos agujeros que entonces las personas suponen que una vez que se identifica un delincuente y se lo procesa, automáticamente va a sufrir una pena. Y yo acá les digo que no es así. Ni siquiera en los casos de rapiña donde se dice, bueno... Ni siquiera en los casos de rapiña la pena que se le aplica a la persona es cumplida en su totalidad por la persona. Entonces, discutimos en este momento, el Uruguay discute qué hacemos. Y parecería que lo primero que podemos hacer es
conceptualmente entender primero si queremos sancionar o no queremos sancionar. Porque hoy hay una discusión planteada en los operadores y en los legislativos también de si queremos sancionar. Y si vamos a sancionar, si vamos a hacer cumplir o no la pena que está en el Código Penal. Recién en tercer lugar llegamos a la norma en cuestión, a ver si le aumentamos o no le aumentamos a la norma su volumen punitivo. Entonces, tenemos tantos contrasentidos, tenemos tantos agujeros en los baldes, que a veces la gente no los puede llegar a comprender, aunque yo me tengo confianza para explicárselos en 3 minutos o 4 minutos, que entonces es necesario clarificar. Primero, ¿queremos punir? ¿Sí o no? Segundo, si queremos punir, pero queremos hacer cumplir. Sí, en ese caso, el caso de la rapiña, dice el delito que nos está hablando. Que no? Que sí, que hay 4 años. Pero hay muchas personas que sostienen que la cárcel es un infierno y por lo tanto es preferible que quede el delincuente en libertad antes que vaya a ese infierno donde va a ser educado para seguir cometiendo delitos. Y tenemos ahí unos discursos a contramanos que alguien podría decir: la bacteria en los hospitales, la bacteria que la denominan vulgarmente asesina, no es un problema para las personas que ingresan al hospital, entonces lo mejor sería cuando tiene una enfermedad no ingresar a ningún nosocomio porque es más peligroso el nosocomio. Entonces esos contrasentidos tan graves yo creo que hay que resolverlos primero antes de empezar a discutir si queremos o no queremos elevar las penas. Corta el fiscal, alma de cirujano, porque todos los símiles nos llevan al sanatorio. ¿Usted se da cuenta, Sotelo? Sí, estamos hablando de médicos, estamos hablando de bacterias. Es para que se entienda, es para que se entienda. Y tenemos hoy un 40% de procesados sin prisión. Eso es terrible. Personas que no reciben un solo día de punición. Perdón. Porque cuando, y déjeme la terminadita, que cuando cae la sentencia, luego de un año de proceso que podría ser tolerable, de que sean procesados sin prisión, esperamos el proceso, pero es declarado culpable por sentencia condenatoria ejecutoriada, como decimos que es el requiente impache, cuando cae la sentencia, esas personas no regresan a prisión, más bien dicho, no regresan no porque nunca pasaron. Nunca fueron. No van a prisión y si tenemos el otro beneficio, la suspensión condicional de la condena y pasa un año y no cometen delito, vuelven a ser vírgenes. Es decir, no existe registro de antecedentes para ello. Entonces, primero, antes de discutir problemas de seguridad, inseguridad, penas, más penas, vamos a discutir si queremos sancionar o como sociedad, y escuchaba recién a la invitada anterior hablando de los niños y sus relaciones familiares, o como sociedad tenemos un complejo de culpa muy profunda y no sabemos poner límites, ni siquiera muchas veces en nuestros propios hijos, y tememos el trauma del niño al momento de decirle una palabra que no es linda, pero es necesaria, y es no. Parece que como familia no sabemos decir no, como sociedad no sabemos decir no, y en los problemas en que estamos después son problemas irresolubles porque nos mareamos nosotros mismos con las actitudes que tomamos. Miren cómo hacen las aspas de las manos de los compañeros detrás de cámara para decir que redondeemos porque tenemos que ir a una pausa. ¿Cuántos hijos tiene, señor fiscal? 3 hijos. No, porque son 3 fiscales. Agradezco su subconsciente que nos ampara. Tengo una hija que es fiscal, trabaja en fiscalía, ingresó por concurso y es fiscal adscripto. Tengo un hijo que es procurador, todavía no he llegado a tener el título pleno, y tengo otro hijo que es ingeniero. 3 hijos educados bajo la égida del sí, pero también del no. Volvemos en instantes, estamos en vivo y es breve la pausa. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11.